del comunicado que nosotros hemos preparado y que se les va a distribuir a ustedes, pero del cual vamos a hacer lectura. Ahí van a tener algún tipo de información que posiblemente la podemos ampliar después. Entonces, les leo... Vamos a escuchar a Xiomara Paguada, presidenta de Ética y Transparencia. Posición ante el anuncio de la Asamblea Nacional que la reforma electoral está en agenda para el vigente periodo legislativo. Considerando, 1, que el Poder Ejecutivo y el Legislativo han anunciado que prontamente en el presente periodo legislativo se abordará la reforma electoral y elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral según corresponde. 2, que la ley electoral y la Constitución plantean de forma taxativa la consulta con las asociaciones civiles pertinentes para los fines del párrafo anterior. 3, que la Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia recibió de la Asamblea Nacional su personería jurídica misma que está válida, reconocida y vigente. 4, que la Fundación Grupo Cívica Ética y Transparencia ha operado de forma objetiva y estrictamente dentro de los alcances de especialización en materia electoral que su personería jurídica establece durante los 23 años de su existencia, acumulando experiencia en procesos electorales desde la formulación de la ley hasta la auditoría especializada de los diversos temas técnicos electorales. 5, que dicha experiencia ha sido lograda en casi 50 procesos electorales y foros especializados en los más diversos aspectos de materia electoral en 4 continentes, recibiendo distinciones tales como ser llamado uno de los mejores grupos cívicos del mundo y la mejor garantía del sistema electoral. 6, que a dicha experiencia internacional se suman 10 procesos electorales en Nicaragua desde 1996. 7, que la Fundación Grupo Cívico, Ética y Transparencia está incorporada por referencia a los acuerdos firmados por parte del gobierno con la OEA para abordar la reforma electoral, al ser una de las asociaciones civiles que trabajan en la materia electoral, sujetos de consulta y apoyo por parte de la OEA según dichos acuerdos. 8, que la Fundación Grupo Cívica, Ético y Transparencia, en el marco de la presente crisis política del país, se ha preparado los últimos 18 meses para la presente consulta institucional, realizando múltiples encuentros y consultas sistemáticas con una treintena de organizaciones civiles, partidos y movimientos políticos, así como gobiernos relevantes e instituciones internacionales referenciales. Resuelve. 1. Solicitar a la Asamblea Nacional la participación activa de la Fundación Grupo Cívico, Ética y Transparencia en los procesos que ésta aborde en el marco de sus competencias y mandatos constitucionales para reformar la ley electoral y nombrar autoridades para regir el proceso electoral programado para el próximo año. 2. Aportar a la construcción de una salida a la crisis económica y de gobernabilidad que afecta a todos los nicaragüenses y en especial a los más vulnerables, a través de un proceso electoral libre, justo y correcto. 3. Contribuir a restablecer el diálogo y la comunicación política interna madura y sin prejuicios, con pleno respeto a la institucionalidad del país, en pro del bienestar y el mejor futuro posible para todos nuestros conciudadanos. Estamos a sus órdenes. Como ustedes han escuchado, es nuestra intención y nuestra posición el solicitar que sea escuchada, que sea partícipe el grupo
cívico, ética y transparencia en todas las etapas de la reforma electoral. Buenos días, Leonor Álvarez de la prensa. ¿Qué seguridad tiene ética y transparencia que si de verdad son aceptados en este proceso de consultas para la reforma electoral, no vayan a ser usados por el gobierno para legitimar el proceso electoral, pues teniendo en cuenta que ellos están urgidos de legitimar este proceso, ¿verdad? Y si esta consulta, esta decisión se tomó en cuenta de alguna manera el proceso de la coalición nacional. No estoy clara si ética y transparencia forma parte como organización forma parte de ese proceso, o si han tenido algún disgusto de parte de la coalición nacional, si eso les molestaría o les molestaría a ellos tener. Nosotros no formamos parte ni de partidos políticos ni de coalición. Somos una fundación que trabaja en observación y que nuestro objetivo y nuestro trabajo ha sido siempre imparcial, ha sido veraz. Verdaderamente se ha podido constatar los informes que nosotros hemos dado en las diferentes elecciones que se han brindado. Y lo que nosotros pretendemos ahora, tal como lo dice el comunicado, es precisamente contribuir, poder dar una respuesta favorable para todos los nicaragüenses, porque por la experiencia acumulada en la materia, consideramos que nosotros podemos aportar en este proceso de reforma. Nos avala nuestro quehacer durante todos los 23 años que ha venido funcionando ética y transparencia. Consideramos que tenemos el reconocimiento nacional e internacional suficiente como para que nosotros podamos mantener nuestra línea imparcial. Efectivamente, pues creo que el interés que nosotros tenemos es de contribuir a dar una respuesta a la crisis y contribuir con nuestra experiencia, a poder aportar algo en este proceso. Roberto, ¿qué consideras que hay voluntad del gobierno o de la asamblea para llamarles a ustedes, al menos a ustedes? ¿Miras voluntad de que haya un llamamiento a ustedes? El gobierno no nos ha llamado. Queremos decir de que nosotros estamos ofreciendo a la asamblea nuestra experiencia. Consideramos de que al gobierno efectivamente, como decía la compañera, no es de que le convenga, sí, si nosotros damos unos informes, lógicamente también sale beneficiado el gobierno si damos un informe, pero queremos partir de una aclaración previa para toda la ciudadanía, que nuestro trabajo es independiente, que nuestro trabajo es científico y que nuestro trabajo es imparcial, que nuestro trabajo está en pro de todos los nicaragüenses, no de un sector determinado, pero sí nosotros queremos, queremos dejar bien claro, pues, de que no estamos nosotros en alianza con nadie. ¿Cuáles que sean los puntos principales a discutir en esta reforma histórica en Nicaragua? Nosotros hemos hecho consultas con los diferentes organismos, con las diferentes instituciones. Nosotros queremos llevar el aporte de esas instituciones, de todos los nicaragüenses. Es decir, se han dicho varios proyectos, ya se han elaborado distintos proyectos de reforma. Hay muchos puntos en los cuales coinciden unos y otros. Entonces nosotros vamos a valorar, a ver y a dar nuestro aporte una vez que nosotros estemos en la mesa de negociación. Pero para tenerlo claro, Roberto, ustedes forman parte del grupo promotor de reformas electorales que trabaja con la Alianza y con la UNAC y que ya han hecho sus aportes ahí, ustedes como ética y transparencia, ¿o no? El grupo promotor de las reformas electorales se formó en el año 2000, cuando se reformó la ley electoral y se le generó el carácter bipartidista que ahora se le conoce. Y desde ese año, desde el año 2000, nosotros hemos venido trabajando con todos los sectores nacionales e internacionales en pro de la reforma electoral, porque más o menos desde ese comienzo en el año 2000 se le veía el triste fin
que eso iba a hacer, que la vigente ley electoral iba a significar para la bienandanza de la democracia y los procesos electorales en el país. Entonces hemos sido parte de la promoción de la reforma electoral desde hace ya 19 años. De lograr que los incorporen a esa negociación, ¿ustedes llevarían la propuesta conjunta que se presentó por la Alianza y la Unidad y el grupo promotor? ¿Sería esa propuesta la que ustedes llevarían allá o irían simplemente abiertos a lo que se va a negociar ahí? Nosotros no llevaríamos una propuesta determinada. Nosotros estamos abiertos. Tenemos nuestro criterio, nosotros hemos trabajado, es cierto, hay puntos ineludibles en los cuales todos estamos de acuerdo. Uno de ellos, nosotros lo señalamos acá, además de la reforma, dice, se abordará la reforma electoral y la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral, por ejemplo. Sabemos que necesitamos un nuevo Consejo Supremo Electoral para poder llevar a cabo estas elecciones. Entonces, si ustedes dicen o están solicitando que sean parte de este proceso de reformas electorales en la Asamblea, quiere decir que ustedes sí tienen confianza en estos partidos tradicionales representados por los diputados ahí, porque hay quienes no confían en que las reformas ocurran precisamente unilaterales, de forma unilateral. ¿Ustedes confían en? Nosotros no es que estemos pensando en reformas unilaterales porque no estamos pensando en unas reformas de maquillaje, que quede también bien claro. Estamos pensando en que sean unas reformas reales que puedan dar garantía al pueblo nicaragüense. Pero sí también nosotros estamos de acuerdo en que debemos de dar todos los nicaragüenses nuestros aportes para poder darle salida a esta crisis. Todos los nicaragüenses tenemos la obligación de dar aporte. Entonces, como este es nuestro capital, es decir, la experiencia acumulada, nosotros nos lo queremos ofrecer. Y cuando estamos diciendo que lo ofrecemos, no solamente es que se lo estamos ofreciendo al gobierno, lo estamos ofreciendo a todos los nicaragüenses. Es decir, nosotros estaríamos hablando con la voz de los nicaragüenses, porque cada nicaragüense debe ofrecer lo mejor de sí. Y no podemos quedarnos aislados ni al margen. Máxime esta fundación que tiene una característica especial y una materia especial en la cual se ha desarrollado, se ha desenvuelto. Entonces, ese es nuestro capital, eso es lo que nosotros ponemos a la orden de todos. Para aclarar Ese solamente aporte no lo han hecho ya en ese grupo promotor de reforma, que está la UNAG y está la Alianza. Ellos dicen que están trabajando con ustedes para consensuarlo con los partidos políticos. Ese aporte ustedes ya no lo han hecho ya ahí, serían interlocutores de estas plataformas opositoras en la Asamblea. El punto 8 deja bien claro que la Fundación Grupo Cívico, Ética y Transparencia, en el marco de la presente crisis política del país, se ha preparado los últimos 18 meses para la presente consulta institucional, realizando múltiples encuentros y consultas sistemáticas con una treintena de organizaciones civiles, partidos y movimientos políticos, así como gobiernos relevantes e instituciones internacionales referenciales. De hecho, podemos decir que de todos los actores en el tablero nacional e internacional hemos intercambiado con todos, a excepción del gobierno, y eso lo decimos con tristeza, porque en realidad para el trabajo de un observador electoral es el de hablar con todos los actores, y por supuesto que el partido de gobierno es uno muy trascendental en cualquier proceso de reforma. Es el único que nos falta. De hecho, de todas las organizaciones que adquirieron mucho perfil en los últimos años, hemos hablado con ellas, hemos tenido chance de platicar con las madres, hemos tenido chance de hablar con los presos, hemos hablado con los protopartidos, hemos hablado con los partidos de representación parlamentaria. Cuando estuvimos en la OEA no nos quedamos solamente hablando con el bloque que sanciona al gobierno de Nicaragua, fuimos a buscar a México, fuimos a buscar a los países que votan dándole un espacio al gobierno, porque entendemos que para encontrar la salida la encontramos entre todos. Los espacios de imposiciones no están disponibles ni son deseables.
Roberto. Para aclarar. Incorporado en el acuerdo entre la OEA y el gobierno, aquí lo dicen en el punto 7. En este sentido, ese acuerdo, prácticamente ese memorando de entendimiento se vence el 28 de febrero. ¿Qué pasará si ese memorándum no es puesto sobre la mesa cuando ya se venció? Prácticamente no sabemos ni siquiera cuándo empiezan los procesos de consulta. Entonces, en este sentido, ustedes pues pedirían que se ponga eso en juego, que se alargue más. ¿Qué es lo que ustedes pedirían? Mira, en primer lugar, queremos basarnos, tal como se dice en el considerando segundo, que tanto la ley electoral como la Constitución de la República plantean de forma taxativa que las asociaciones civiles pertinentes, es decir, serán consultadas, y por una parte nosotros estamos pensando en eso. Si consideramos que es necesario también, es decir, mientras más consultas nosotros tengamos, es más favorable poder llegar a una respuesta más satisfactoria. Sí, sabemos que el 28 de febrero se vence el memorándum, pensamos o creemos de que sí se va a extender o que se va a desarrollar uno nuevo, no sabemos si será en las mismas condiciones o cómo vendrá redactado, pero sí consideramos que tendrá que haber uno nuevo, porque a nivel internacional, pues el organismo internacional que más nos compete a nosotros es precisamente la OEA. Roberto, tomando en cuenta las voces del oficialismo en la Asamblea Nacional, quienes han expresado que las reformas electorales es con partidos políticos, están obviando a la sociedad civil, entre otros, y por supuesto, seguramente a Ética y Transparencia. ¿Ustedes han cabildeado de antemano para presentar esta propuesta al gobierno? No lo hemos hecho porque, como señala, considerando a que hacía referencia la doctora, no es un asunto discrecional. La ley es taxativa, que tiene que haber una consulta con las asociaciones civiles pertinentes, no con todas las asociaciones civiles, pero sí con las pertinentes. Y esta misma Asamblea Nacional entregó y reconoce como vigente una personería jurídica que claramente nos hace pertinente, porque se crea el Grupo Cívico Ética y Transparencia para trabajar los temas electorales en el país. Entonces estamos claros, y lo deseable fuera que la Asamblea hiciera la consulta lo más amplia posible, pero sí está obligada a tenerla con las asociaciones pertinentes, y es tan pertinente esta organización que ya se ha tomado una molestia muy a fondo de ir a consultar con todos los otros sectores para poder hablar no solamente desde su conocimiento, sino también desde un proceso de construcción de consenso que va a ayudar mucho a que la reforma fuera satisfactoria o fuera, al ser insatisfactoria, pues claramente de vuelta la pelota a la mesa de negociación. Es decir, si en el entorno de la Asamblea Nacional no se logra una reforma electoral que sirva para salir de la crisis, pues obviamente lo que una asociación civil pertinente diría es que ese resultado que se logre en la Asamblea no es satisfactorio. Y para poder decir eso es muy importante haber tenido comunicación con los demás actores. Tenemos muy claro dónde los actores estiman que comienza a ser suficiente una reforma electoral, o por lo menos deseable, y si no se llega a esos puntos, pues obviamente, y basado en nuestra experiencia, habría que alejarse del proceso. Pero antes de hacer eso, más bien, uno piensa que en ese entorno de la Asamblea Nacional se puede dejar claro de dónde comienza la reforma a ser satisfactoria para los nicaragüenses, para los partidos, para los demás actores y para los internacionales, porque ya hemos hablado con ellos y sabemos exactamente en qué punto comienza en la práctica y en el caso concreto a ser suficiente la reforma electoral, y esa voz la queremos llevar a la Asamblea. Ustedes están dirigiendo esta comunicación a la Asamblea Nacional. Si por la víspera se saca el día, según lo que mencionaba el colega, que es lo que todos conocemos, al final a ustedes no lo llaman, se han planteado poder entrar con su asesoría a través de los partidos políticos, particularmente el PLC, que es el que parece que tendría posibilidades de sentarse a negociar esa reforma. Vamos a esperar ver cómo madura esta gestión antes de empezar a hablar de cuáles podrían ser los planes B, C y D, que definitivamente lo hay. Es decir, nosotros seguiremos trabajando por la reforma electoral y por la mejora del sistema electoral sin parar, como lo hemos hecho por 23 años. Ahorita, ante esta posibilidad, queremos explorarla. Obviamente, si no se materializa,
otras cosas haremos en pro del futuro electoral y la salida pacífica de la crisis para el pueblo nicaragüense. Pero ¿qué pasaría, digamos, en el hipotético caso que a ustedes los invitan a que vayan y a que participen, pero no a la alianza o al UNAC? ¿Ustedes dirían? Nuestra posición ahí es bien sencilla y creo que ni siquiera es difícil de entender para cualquier ciudadano. Un proceso puede ser legítimo por los participantes. Una ley puede ser legítima porque los participantes son los correctos. Eso no lo tenemos en este caso. Tenemos que, hay una decisión del gobierno de hacerlo en la Asamblea Nacional, que no es el llamamiento de la comunidad internacional, ni con la intermediación de la OEA, que también es lo que pide la comunidad internacional y buenos sectores de Nicaragua, y con la participación no solo de los partidos políticos, sino de los protopartidos que también gozan de cierto reconocimiento. ¿Cuál es la ventaja cuando la composición es correcta? Que cualquier cosa que se cocine entre todas las partes correctas va a ser un resultado satisfactorio. Si no están todas las partes, el resultado satisfactorio de una ley va a tener que ser por su contenido, no por quienes la platicaron, sino porque dice las cosas que debe decir y entrega la garantía suficiente como para que el proceso electoral sea aceptable. Es a esa segunda apuesta a la que nosotros ponemos nuestro empeño, a la posibilidad de que en esa asamblea, tal vez no es el lugar ideal, en una circunstancia en la que el testigo que piden los internacionales, la OEA, no está, en que la participación de la ciudadanía nicaragüense está restringida en la forma en que está anunciado, no es lo ideal. Sin embargo, toda ley termina valiendo por sus contenidos y las garantías de que esos contenidos se respeten. Mientras esa ventana esté abierta, nosotros queremos ver si por ahí, en vez de a raíz de quiénes son los participantes, por su contenido logramos que el proceso de reforma electoral cumpla con ser la apertura de una puerta de salida a la crisis y de entrada a mejores oportunidades para todos los nicaragüenses tan pronto como sea posible. El planteamiento que ustedes están haciendo hoy a la Asamblea Nacional, entonces solamente se incluye si están todas las partes, no solo los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional. Nosotros abogaríamos porque la consulta sea lo más amplio posible, pero también ya peinamos canas, sabíamos y se notaba que el proceso de consulta no iba a ser todo lo participativo. Nos tomamos la molestia dentro del contexto del memorándum con la OEA de realizar una consulta amplia. No hay un sector nicaragüense que pueda decir ética y transparencia no se sentó varias veces y con mucha atención a escuchar todos los planteamientos. Ese es el tipo de soporte que llevamos. Podríamos plantear, la primera cosa tal vez en la asamblea fuera, sería ideal que se ampliara la consulta, pero si nos dicen que no, nos quedaríamos platicando a partir de que mientras se logre una reforma adecuada, con garantías de que va a ser cumplidos los acuerdos y la reforma a cómo se escriba, ya podríamos tener unos primeros elementos de una salida electoral viable para el país. ¿No existe temor de parte de ustedes de que al final esta ley no tenga el contenido, como decís, el que se quiere, y que al final ustedes sean usados para legitimar un proceso? No, en esa, permítame, porque la hemos pasado en todas las elecciones. Desde hace 15 años o 10 años que se ha deteriorado profundamente el escenario electoral en Nicaragua, cuando Ética y Transparencia, cuando venían las elecciones, Ética y Transparencia decía nosotros vamos a observar con o sin acreditación. Un buen sector de la ciudadanía decía con eso legitiman el proceso fraudulento. Y nosotros aclarábamos que si una persona, vamos a usar la siguiente metáfora porque es la que hemos usado todos estos años, si alguien va a una fiesta y pachanguea y se queda callado, se puede asumir que legitimó la fiesta. Pero si alguien va a una fiesta y a la salida dice, esta es la peor fiesta que he visto en mi vida, muy poco se puede alegar que uno legitimó esa fiesta. Nosotros planteamos como observador electoral que nosotros observábamos los procesos, incluso entre peor se pusieran, más necesario era que los observáramos y que la legitimización que puede hacer o no
un observador es a partir de su informe final de que si el proceso fue correcto o no. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora otra vez. Solo para quedar clara, decir que ustedes no van a presentar una propuesta, no llevarían una propuesta, sino que participarían como especialistas, técnicos, como para que los consulten. Así, pero no llevan ningún tipo de propuesta de reforma, ya descartaron que lleven la propuesta de reforma consensuada en la cual ustedes colaboraron, además. Eso es, solo para quedar claro, ¿cómo llegarían, qué presentarían? Está difícil anticipar qué dinámica propondrá la Asamblea Nacional, por eso nosotros pensamos, en vez de llegar a qué hora vamos a llegar y qué es lo primero que vamos a decir, lo que queremos es entender un poco cómo camina el proceso para ver cómo nos podemos hacer lo más útil posible para que ese ejercicio dé el resultado adecuado. No tenemos en este momento, ni deberíamos de tener una hoja de ruta de exactamente qué vamos a hacer cada día durante esa conversación. Lo que estamos pensando es que vamos a ser fiel a ese mandato. Vamos a ver esa oportunidad con todos los nubarrones que tienen, a ver si por ahí, con un poco de buena voluntad y experiencia, se logra armar una salida electoral como en muchos países se ha logrado en circunstancias parecidas con el apoyo de ética y transparencia. Si ven el comunicado y ven la cantidad de países en los que hemos trabajado, muchos de esos lugares llegamos a hacer trabajo como el que estamos platicando ahorita. Sí, ahora, del otro lado, cuando ustedes participaron en el grupo promotor de las reformas electorales y colaboraron con esta propuesta de reforma electoral que presentó la Alianza y la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿ustedes cómo se puede decir en qué calidad participaron? Porque ustedes están diciendo que no son parte de todo eso. No, eso sí, cuando uno tiene, como señalamos aquí, 20 años de trabajar el tema de la reforma electoral, cuando cualquier sector lo llama a uno a decirle, explícame el ABC de una cosa buena, un resultado deseable, un cambio en la ley electoral, uno concurre a todos esos sectores, porque para lograr la reforma electoral, una de las cosas que tenés que hacer es evangelizar sobre lo que es un verdadero proceso electoral, sobre cuáles son las condiciones. En ese sentido hemos hablado con amplios sectores todo el tiempo, sin que sus propuestas finales sean propuestas nuestras. Es decir, uno tiene conversaciones con, por ejemplo, en este caso la coalición, pero la propuesta de la coalición es de ellos, no es una propuesta nuestra. De hecho, muchas de las cosas que ellos podrían tener ahí, que las consideran esenciales, nosotros las podríamos considerar de segunda, y cosas que ellos tal vez no le ponían atención, para un observador ya técnicamente pasan a ser temas neurálgicos. Eso con cualquiera que conversemos en materia electoral, hay una especie de explicar el ABC, pero la propuesta de cada cual es la de cada cual. Por ejemplo, en el caso del Frente Sandinista, si lográramos hablar con ellos, con gusto lo hacemos. Lejos significaría de que lo que el gobierno o el Frente Sandinista planteen como reforma nos involucra a nosotros como cogestores. Creo que hacemos la aclaración, ¿verdad? Hablamos con los sectores, pero no significa que las propuestas que ellos hagan son nuestras, que sencillamente somos parte de un proceso de consulta. Cada organización política con la que nosotros hablamos, igual que con los gobiernos extranjeros, le planteamos nuestra posición, pero no controlamos ni somos parte de cualquier planteamiento que ellos hagan, solo respondemos por nuestro propio accionar. Don Roberto, ¿ya se ha hecho llegar esta posición a la Asamblea Nacional de forma oficial, la solicitud? Estamos en eso, probablemente en lo que transcurra la tarde. No es esta, ¿verdad? Este es un comunicado, habría una carta. Lo que pasa también es que hay un cierto correr para sentarse a esperar. La Asamblea dice, viene pronto, pero no empiezan a tomarse forma los caminos donde solicitar, no hay fecha, y entonces en ese sentido también podríamos interpretar que este es un llamado a que en aras de la paz y la tranquilidad de los nicaragüenses, si la Asamblea Nacional empezara a mandar señales de por dónde va y qué tan pronto va a ser la discusión de la reforma, eso podría ayudar mucho a los nicaragüenses y a la comunidad internacional a ver qué perspectivas tiene ese ejercicio. ¿Sería vía primera secretaría de la Asamblea Nacional o al presidente Gustavo Porras que se le envíe esta comunicación oficial? Detalles que no, hasta el momento no donde corresponda.
y si los dos corresponden, pues tiramos una moneda y cogemos uno. A quien corresponda, va a ir la carta, sí. No, al que corresponda mandar una solicitud de este tipo, ya entramos en cositas. La materia electoral la platicamos ya, que dónde queda la secretaría correcta en la asamblea y las palabras mágicas, eso lo vamos a averiguar más tarde. Bueno, escuchábamos al director ejecutivo de Ética y Transparencia. De esta manera concluye esta conferencia de prensa para presentar la posición de este organismo de observación electoral acerca del próximo proceso de consultas que se va a abrir en la Asamblea Nacional para comenzar a hacer la reforma a la ley electoral, a la ley 331 en la Asamblea Nacional. Ética y Transparencia es una organización de observación electoral que en los últimos procesos electorales no ha sido admitido oficialmente para participar como observador de las elecciones que se han realizado en Nicaragua, tanto nacionales como municipales. Sin embargo, ellos van a hacer el intento de participar en el proceso de consulta de manera técnica como organización especialista en el tema electoral, en el tema de los procesos electorales, conocedor de dificultades, deficiencias, irregularidades que ha tenido en los procesos electorales, y también la Ética y Transparencia ha sido una organización que ha denunciado irregularidades consideradas incluso fraude electoral. De esta manera terminamos la transmisión. Muchas gracias por seguirnos. Pueden encontrar más información en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram. Muchas gracias.